sei. Mamma si dico io. Come ci avete dici? Tanto cambio. Mi metti il dito, sto? Amor. No. La vita sì, la vita non vai bene. L'importante è che pagamos deudas. Estoy poniendo todo. Aquí se pone su barbijo aquí. Ya, gracias. Para que traigas ¿Qué? mantequilla con ¿Ajo? ajo. Ah, ni mantequilla con ajo, ¿viste? ¿Qué es esto? Vitamina. Tómate uno con eso. No. No. El cabello está cara. Este chancho más difícil de poner. ¿Qué pasa, papi? Casi siempre es nomás una pan. Buenas noches a todos. Buenas a todos, profe Wilfredo. A todos nuestros estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de esta noche. Vemos en pantalla cuál va a ser nuestro contenido listo para hoy. También podemos quizá asumir con cierta esperanza que algunos habrán logrado revisar previo a la clase los contenidos. Había un texto y un vídeo. El texto quizá era un poco extenso. Había algunos puntos más claves que me importaba revisar por encima que otros. Y va a ser justamente los puntos, esos claves, los que van a ser sujeto de nuestra jornada hoy día también, en base a unas aclaraciones y sus correspondientes participaciones, ¿no?, en ciertas actividades. Posiblemente también esa parte de conceptos es relativamente corta, la clase también no tenga una duración muy larga. Entonces, eso puede servir o puede ser aprovechado a modo de dirigir un poco su atención a las actividades que todavía tienen pendientes, tanto de esta semana como de pasadas semanas, ¿no? Chequen un poquito su situación en la plataforma y demás. Bueno, no extendernos más sobre eso. Vamos a arrancar. Como vemos, tenemos en pantalla nuestro título, que es uso seguro de máquinas y herramientas de mano, unidad número 5. Estamos en esta jornada y con una unidad de una sola clase, ya alcanzando la mitad de las unidades esta noche, y por lo tanto también hasta al finalizar esta jornada y sus actividades tendríamos un 50% de la nota del módulo, ¿no? Las que se tengan ya entregadas, resueltas sus actividades, se estaría al valor de 50% de la nota final, ¿no? Pero en fin, vamos a lo que son las herramientas y máquinas. Vamos a empezar una rápida encuesta para ver justamente que haya atención de parte de todos. La encuesta genérica en cuanto a la siguiente pregunta: quiero que me digan su opinión con respecto a la importancia que tienen máquinas y herramientas dentro de la actividad de un taller automotriz. Van a haber 3 opciones de niveles de importancia, en los cuales, según su criterio, me responden si creen que las máquinas y herramientas de mano en un taller son bien fundamentales o muy importantes o más o menos importantes. Tampoco le he puesto opción de que no son importantes porque sería un poco absurdo, ¿no?
Entonces nos van a ir alcanzando las respuestas, esperando obtener el 100%. Para el 100% nos faltan 2 votos de 2 personas. Dos votos de 2 personas. Unos instantes más a ver si estas 2 personas logran participar. Nos dan un resultado completo, o si no, nos quedamos con los que están ahorita. Nos vemos. La respuesta más, nos queda una persona más, para que no se quede aquí. Ya fue respuesta. Tenemos el cartón lleno. Vemos que en este caso el sistema ya nos permite en este caso observar las respuestas. Obviamente esta no es una encuesta en la cual hay una respuesta correcta o incorrecta, ¿no? Como tal vez sí ocurrían algunos ejercicios de ayer. Simplemente es más una opinión de criterios donde una mayoría de personas están apuntando a este conjunto de elementos un carácter fundamental, un segundo conjunto le da un valor muy importante, y en menor cantidad, unos pocos han señalado que son más o menos importantes. Tendrán sus razones para no darle tanta importancia que es regular, pero bueno. Yo creo particularmente desde un punto de vista práctico, técnico, que tienen un carácter fundamental, casi nivelado, casi equivalente a la capacidad técnica y habilidad de la misma persona, ya que complementa justamente la posibilidad de la persona de pensar cómo hacer, de pensar y entender qué se debería realizar sobre el vehículo, sobre el sistema que se está realizando o reparando, y pensar, bueno, yo lo que tengo que hacer es primero inspeccionar tal parte y desmontar tal pieza, ¿no? Entonces ahí está la parte de mi razonamiento que me indica qué procedimiento, qué acción tengo que seguir. Muchas veces ese procedimiento o acción podrá estar muy limitado a que lo logre realmente hacer si no cuento con el determinado tipo de herramienta necesario, ¿no? Por ejemplo, tengo que calibrar o revisar el estado de las de las bielas o algo por el estilo, y tengo que hacer, por tanto, el desmontaje de partes del motor. Pero ya sé que lo tengo que hacer y, digamos, podría pensar cuáles van a ser los pasos que voy a seguir, de lo que me acuerde, de lo que me han enseñado. Para que lo haga va a depender de que solamente con mis manos no lo voy a quizá lograr hacer, porque voy a tener que interactuar con piezas, con partes, y ahí van a entrar en juego justamente las herramientas como una extensión de mis manos, fundamental, diría yo, para lograr alcanzar ese resultado final, ¿no? Porque lo haga bien o que lo haga mal también ya es otro detalle. Como definición del tema en 2 partes, dedicada a analizar maquinarias y máquinas, y en una segunda sección están las herramientas manuales. Tenemos un esquema incompleto, ¿no? Si quedan un poco lo que fueron los vídeos explicativos, el esquema se vería completo y había detalles para tratar de recordar. Por ejemplo, una máquina es un sistema, es decir, un conjunto de piezas, partes, mecanismos, circuitos, articulaciones, etcétera, son activados o impulsados por una forma particular de energía, activados o en todo caso son operados, controlados, calibrados
empleados, personas o usuarios, con el fin de obtener un trabajo útil, un resultado sobre algún tipo de elemento, un tipo de resultado particular, que da a la máquina como también una naturaleza específica. Disculpe, está entrecortado, se lo escucha entrecortado. Bueno, para tratar de mejorar la señal, vamos a, por el momento, anular la cámara, a ver si con eso mejoramos lo que es desde mi extremo, la capacidad de transmisión de datos. Más allá de eso, obviamente no puedo todavía mejorarlo más el ancho de banda, ¿no? O restringidos por lo que nos permite la compañía en cuestión, Conteco en este caso. Ok, vamos a tratar de mencionar un par de ejemplos, formas de energía que puede utilizar algunas máquinas, ¿no? Aquí, quizá en este caso lo vamos a ir haciendo de forma voluntaria, activando el micrófono y señalando cuál pudiera ser una forma de energía que emplean comúnmente las máquinas para funcionar. Eléctrica. Perfecto, ya tenemos una respuesta de Miguel Ángel, que nos señala que la electricidad, la energía eléctrica, es una posibilidad de energía. Con combustible, produce combustión. Y Roger nos dice que la combustión formaría parte de lo que son la energía química. Neumática, profe. Neumática, ¿qué nos dijo neumática, por favor? Marco. Marco, ok. Hidráulica, Energía profe. Nos dice hidráulica. energía eólica, energía solar. Por el momento mantenernos en esas cuantas, pensando en el conjunto de máquinas que tienen una presencia en el campo del taller automotriz. Tenemos obviamente las eléctricas, y como una máquina que más que todo es sujeto de trabajo, más bien, ¿no? Eso es el objeto sobre el que se está trabajando. Está la máquina del motor, que tiene un funcionamiento químico, ¿no? Térmico también, térmico químico. En cuanto a este otro elemento del usuario, pues ya está mencionado, ¿no? Que es una persona en cuestión que enciende, apaga la máquina, que puede elegir algún modo de trabajo específico, dependiendo de esto, quizás sus velocidades, o puede ser un modo de funcionamiento particular, por ejemplo, un calibrado de nivel de un cierto nivel, por ejemplo, nivel de corriente en un cargador de batería, y cosas por el estilo, que son entonces a través de unos controles, perillas, botones, gatillos, etcétera, son la forma de interacción de la persona con la máquina, ¿no? Hay que pensar justamente que las máquinas son las que principalmente realizan el trabajo, y estas tareas de activación y control suponen un esfuerzo bastante reducido o significante por parte de la. El esfuerzo también puede implicar mantener la máquina en cierta posición, si es que es una máquina portátil. En otros casos ni siquiera hay que agarrar la máquina, o sea, a veces la máquina podría ser un tipo de equipo muy grande, como por ejemplo nos vamos a un extremo, una retroexcavadora, ¿no? Una gran máquina que está siendo controlada con la persona conduciendo la misma al interior incluso, ¿no? De toda esta gran maquinaria. Vamos a completar también la sección de tipos de trabajo útil que se puede lograr con diferentes máquinas. Yo menciono un ejemplo, puedo decir, podemos utilizar algunas máquinas para
realizar corte de materiales, ¿no? Corte de piezas. ¿Qué otro tipo de trabajos podemos usar con máquinas? Fabricar productos industriales. Excavación. Ya dice excavar. ¿Quién decía excavar? Luis Fernando. Y había uno, Fabricar productos industriales, profe. fabricación nos dice Uday. Luego, ¿qué otro tipo de resultado útil, trabajo útil se puede lograr con máquinas? Soldadura, ingeniero. Cortar. Soldadura nos dice Eduardo. Trasladar. Traslado nos dice, ¿quién era, perdón? Traslado. Rudy. Rudy, gracias. ¿Qué tengo que cambiar? Reducimos el trabajo, profe. En este caso no está apuntando a esa idea de reducir el trabajo, más bien estamos pensando en los tipos de trabajo útil que se logran, ¿no? Como que ha dicho, cortes, soldadura. Montacarga. En ese caso hablamos de levantamiento o izado de cargas, lo que dijeron. Compresora de aire, profe, para transporte. Ya, bueno, vamos a mantener por el momento esas ideas que nos han dicho. Hay varias más, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de esa compresora, ¿qué trabajo útil nos va a dar finalmente? Un soplado, ¿no? En una pistola de aire nos va a permitir un soplado, o permitirá un inflado quizá, inflado de neumáticos o algo similar. Hay que pensar justamente cuál sería ya el resultado útil, ¿no? La máquina como compresora es una compresora y ¿qué nos permite hacer esta compresora, ¿no? Entonces ya esa parte la tendríamos explicada y ahora sí, aquí podemos en otras participaciones tratar de señalar qué ventajas o beneficios nos aportan las máquinas en general. ¿Por qué han sido inventadas las máquinas? ¿Por qué se siguen usando? ¿Qué beneficios generan al ser humano? Para no desordenarnos, para no desordenarnos, ahora sí voy a ir recorriendo en orden, porfa, para no perdernos. Hay muchas personas al mismo tiempo y no les llego a entender a muchos. Voy a ir desde la lista, pero por la parte inferior, y le pregunto a Yomar que me señale un beneficio o ventaja para el ser humano por el uso de máquinas, cualquier máquina en general. A Yomar Rocha, por favor, si es que está escuchando, si es que está atento. A ver, por si acaso no estará respondiendo acá en el chat, no tampoco. Entonces pasamos a la chance a otro. El inmediato de arriba es Willy Aníbal. Willy Aníbal, ¿alguna opción de beneficio o ventaja del uso de las máquinas para el ser humano? Solamente uno. Reduce el trabajo, digamos, al hallar una excavadora. ¿Reduce el trabajo? Sí, cuando hallamos, digamos, queremos hallar un pozo y la excavadora la metemos y nos ayuda. Ya, pero realmente el trabajo como tal es el cavar ese pozo. La máquina lo va a realizar. ¿Qué es lo que en realidad se está reduciendo para la persona? No es el trabajo. ¿Qué es lo que le ahorra a la persona? Menos trabajadores y más eficientes. Bueno, entonces estás cambiando de opción más eficiencia. A ese te lo voy a tomar como tu aporte. ¿Perdón? Más eficiencia en el trabajo, que significa hacer más
trabajo en menos tiempo, puede ser con menos gente. Pero también estaba la otra idea que decía menos trabajo, pero que no estaba tan correcta en la formulación, ¿no? La palabra trabajo no era la idea tan exacta. Entonces le voy a dar chance igual a William Ugarte que dé otra opción de respuesta. Igual de Willy ya se ha apuntado tu respuesta, ¿no? Correcto. Entonces hay algunos beneficios más. Inge, tal vez me podrías dar un resumen muy largo, rápido, recién ingresé. No, resumen, no hemos visto todavía mucho, solo te estoy preguntando que me digas cuál es un beneficio del uso de máquinas para el ser humano. Le facilitaría pues el trabajo. Facilita el trabajo, ya ese es una opción. Y en la tercera quizá la que quería moldear un poco del aporte de Willy es que lo que se le alivia a la persona más que el trabajo es el esfuerzo. O sea, el trabajo en sí se va a realizar, se va a cumplir, pero no le va a costar esfuerzo a la persona, no le va a costar un agotamiento o un cansancio como si lo hiciera manualmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si decimos usar un montacargas para levantar una carga de, no sé, 20, 30 kilos, ¿no? Quizás la persona también lo puede hacer manualmente. Pero ¿qué le va a costar? Esfuerzo, ¿no? Esfuerzo físico. Y quizá hay también esfuerzos físicos que el ser humano no puede llegar a realizar, porque superan sus capacidades normales, ¿no? De fuerza o de resistencia. Cuando los sistemas hidráulicos o mecánicos de un equipo específico van a poder realizar sin mayor inconveniente. Ahora nos vamos a la otra parte que son los perjuicios. Vamos a preguntarle a Vladimir, que está sin micrófono, que me responda entonces por chat. ¿Cuál pudiera ser un posible perjuicio del uso de máquinas? Aló, me confirman si me escuchan. Sí, profe, se lo escucha. Sí, se le escucha. Pensé que se estaba cortando. Estaba consultándole a Vladimir Ramírez, como no está con micrófono, por chat, un posible perjuicio o aspecto no tan positivo o negativo de usar máquinas. Vladimir, aguardamos tu respuesta, si es que puedes activar chat, porque parece que está sin micro. Si no, va a pasar la posta al siguiente. Vamos a considerar pasar por el momento. Entonces, misma pregunta, consulta a Rui Daza. Listo, posibles beneficios del uso de máquinas, pero ¿qué perjuicios pudiera tener el uso de máquinas también? ¿Qué aspectos no tan positivos tienen? Yo creo que se necesita cierto entrenamiento, ¿no? Para manejar una máquina. Además que requiere de equipos y además tiene un consumo y un mantenimiento. Consumo de energía, mantenimiento, eso se va a traducir en gastos, ¿no? Entonces, contar con una máquina va a implicar algunos gastos, tanto energéticos como quizá de mantenimiento. Claro que son gastos bien justificados porque el beneficio del trabajo cansado con la máquina siempre va a ser mayor que ese gasto, o debería serlo, ¿no? O sea que una máquina esté gastando demasiado en mantenimiento, pero que no la utilicemos, que
generar suficiente trabajo, ¿no? Ahí está ya mal equilibrado. ¿Qué otro perjuicio más aparte de los gastos? Vamos a preguntarle a ver quién más está, que no haya participado aún. Nelson Bustamante. Otro tipo de perjuicio con el uso de máquinas. Y pensemos en lo que es nuestra materia de seguridad, ¿no? ¿Qué perjuicios pueden tener? Licenciado, ¿sería menos empleo para una persona? Relativamente, ¿no? Si pensamos en algunas máquinas que cubren mucho la automatización de algún proceso y llegan a ocupar tareas de otras personas, pero eso es relativo porque en función de que existen máquinas, puede que siempre exista algún personal que las opere en alguna medida. Claro que muchas opciones de trabajo de tareas repetitivas o de producción en línea sí son ocupadas por máquinas, ¿no? Desplazando a los trabajadores que hacen tareas simples. Podríamos tomarlo como una opción válida, ¿no? De todos modos, seguimos con la chance de mencionar otro perjuicio importante que tiene mucho que ver con la seguridad, ya les decía. Va para Milton la pregunta, porfa. Milton, un perjuicio del uso de máquinas. Sería, profe, que si ellos necesitan de un combustible o una batería o electricidad para que funcionen. Sí, pero eso ya lo dijeron, así que vamos a saltar a Mitchell Snyder, porfa. Tienes ahora la chance. Perjuicio, ¿no? Sí. Perjuicio podría ser a la hora de presentarse un accidente, son más propensos a provocar lesiones más graves en caso de una mala manipulación. Puede provocar lesiones. Muy bien. Está precisamente la posibilidad o el riesgo de sufrir distintos tipos de accidentes o lesiones provocados o relacionados al uso de estas máquinas. Y como decía Mitchell, decía que estas pueden ser situaciones de gravedad importante porque las máquinas podrían usar altos niveles de energía o fuerza capaces de causar daños importantes. A veces, según el tipo de máquina, podrían ser daños hasta fatales. Nuevamente estoy sintiendo que está medio que cortándose. Me confirman si estamos viendo la nueva diapositiva. Ha mejorado, pero ingeniero, está mejor el audio. Ok, gracias. Y están viendo la nueva pantalla, ¿verdad? La que dice principales riesgos. Sí, se ve la diapositiva. Entonces, ya dijimos que una máquina, un ambiente con máquinas, cuando están estas funcionando, representan un posible o latente peligro para las personas, sobre todo cuando hay un manejo descuidado de estas o cuando hay también fallas de funcionamiento, ¿no? O sea, hay un mantenimiento inadecuado, tienen desperfectos y entonces pudieran de un momento a otro realizar un comportamiento inesperado, indeseado, accidental y causar esos accidentes, ¿no? Es lo que justamente se va a tratar de prever, de eliminar, de controlar en base a los puntos de esta lección. Mencionemos cuáles pueden ser los principales riesgos del uso de maquinarias. Todo aquí muestra el listado de esos riesgos con algunas palabras incompletas. Entonces quiero que, según vaya mencionando a los participantes, me completen una de las frases. La primera, en todo caso, para Luis Ignacio, dice golpes o pudiera ser como resultado de accidentes, tipo de riesgo. Daños, podría ser, profe. ¿Golpes o qué? O daños. Los daños es algo más general, así
que quizá algo un poco más específico. Digamos, la oración sería golpe, pero ¿a qué, digamos? No se puede, con el uso de máquinas, según diferentes tipos de máquinas, no se puede golpear o también Lesionar, profe. Bueno. Estamos con Ignacio. Pero lesionar también sería muy abierto, ¿no? Muchas opciones, ¿no? Golpe solo, esa es la palabra, ¿sí? ¿Ok? No se me viene el daño, ¿no? Algo genérico. Corte, estoy diciendo ya. Corte sería, ¿no? Aquí lo voy a incluso tratar de, si nos da tiempo. Muy grande. Cortes. Tenemos otra segunda línea, le toca a Luis Gerardo. Podría ser acá, es una palabra un poco larga. Aplastamiento, Lice. Me parece bien. Entonces, aplastamiento. Los aplastamientos, los estrujamientos, ¿no? También con máquinas que generan presión, que sean de tamaños grandes y de movimiento, ¿no? Alrededor nuestro, o de nuestras extremidades. Entonces te pongo igual tu participación, ya me estaba por olvidar. Luis Fernando ya tenía una participación que voy a inicialmente saltar al próximo. Inver Rodríguez, para la tercera línea que dice proyección de... Está sin micrófono, entonces por chat podría respondernos Limber Rodríguez. Proyección de partículas, dice, me parece acertado. Parece acertada la opción. No quiere. Está medio desalineado, pero no importa. Luego tenemos los contactos térmicos. Gracias, Limber. Igual te pongo tu participación. Los contactos térmicos y eléctricos, que son justamente tocar objetos, partes que se calienten de la máquina y que uno llegue a tocar, o también partes, piezas sobre las cuales se está trabajando con la máquina y que también se calientan por efecto de la misma, ¿no? Los contactos eléctricos en las máquinas que funcionan con electricidad y que necesitan corriente por sus cableados o por algunas zonas de tierras que tienen y demás, y pueden generar las descargas correspondientes. Hay una última línea que vamos a ver, la respondería Josué Peralta, y dice generación del aire. Generación de... Generación de espacio del aire. Del aire. Perdón, Josué, no te escuchamos. ¿Espacio? Es en la pantalla, ¿no? El espacio. Ajá, entonces sería... Generación de espacio, lo que tienes que decir, y del aire. A ver, no aguanta más de 100 segundos. ¿No se te ocurre nada? Generación de... No, profe, no se me ocurre nada a la mente ahorita. Le daremos chance entonces al siguiente, que es José Luque. Está sin micro, así que porfa en el chat. José Luque, generación del aire. ¿Qué será ahí? Palabra.
José Luque la lancé. Le han dado una ayuda ahí, pero no es tampoco la correcta, no, la compartió Vladimir, pero tampoco sería no sería la idea. José Luque, si nos escuchas, si puedes completar esa frase. Va para el siguiente entonces, chance para el siguiente, John Michael Soto. Generación del aire. ¿Qué pudiera ser ahí? John. John, ¿nos escuchas? Sí, profesor. Completa la frase del fondo, que falta ponerle su término. Sí, Generación intento recordar de generación de vapor del aire o generación de... Otra palabra que tenga relación con vapores, con humos. Gases. Algo dañino. Que también tenga que ver con gases, pero que represente a todas esas cosas. Que represente a vapores, a gases, a humos, y que no los querramos. Que sean malos. ¿Cómo se llaman esos? Contaminación. Contaminación del aire, profe, generación de contaminación del aire. Contaminantes, sí, vamos a usar ese término. Y Josué está recuperando tu participación, ¿ok? Entonces, ahí tenemos esos riesgos. Otra vuelta está fallando un poquito. No me quiere reaccionar. Podemos saltar a la siguiente imagen. Vamos en este punto a avanzar un poco más rápido porque ya se nos está consumiendo mucho de la hora. Este es el conjunto principal de reglas generales que hay que tener en mente de forma, como dice, ¿no?, general, para manejar las herramientas con seguridad. Evidentemente, cada máquina podrá tener sus diferencias en cuanto a sus riesgos, a su tamaño, su forma de uso y riesgos específicos propios. Pero si queremos tener una idea común del uso seguro de máquinas en general, solo tenemos que acordarnos de 6 cosas, las que están marcadas acá. También están sintetizadas en unas cuantas palabras. Obviamente, si se van al texto, van a ver que estos puntos están un poco ampliados. Dice, por ejemplo, que tenemos que tener una revisión, una familiarización, una lectura de lo que es el manual de instrucciones del equipo. Desde los más simples hasta los más grandes o complejos. Seguir justamente, según lo que indica el manual, la correcta instalación, es que el equipo es de aquellos que se instalan, ¿no? De aquellos que requieren un tipo de instalación específica. Luego mencionábamos que los accidentes se pueden dar por la mala manipulación, entonces seguiremos nuevamente lo que nos indica el manual en función de lo que fuera su uso correcto, los modos de trabajo, no exigir a la máquina ciertas tareas inadecuadas o por tiempos prolongados, si se especifica usar bajo ciertas posiciones de trabajo, etc. Luego decíamos que también las máquinas pueden producir fallas porque no se les da suficiente o adecuado mantenimiento. Entonces tiene que existir el mismo preventivo, se dice, el que evita que ocurran malos funcionamientos, como la lubricación oportuna, los cambios de accesorios. Luego está el mantenimiento correctivo. Ya hablamos de que si una máquina ya tiene un funcionamiento errático, ¿no?, que está sonando raro, está calentando de más, o ya de entrada ni enciende,
se apaga de golpe, tiene una falla que tiene que ser corregida, lo que es ya en mantenimiento correctivo, ¿no? Muchas veces tocará derivar este mantenimiento a otro tipo de técnicos mucho más formados en este campo, ¿no? Y a veces los arreglos que intentemos darle a una máquina de la que no somos obviamente expertos en su circuitería, en su fabricación, etcétera, nos puede llevar a que no la reparemos, que la arruinemos aún más, etcétera, ¿no? El quinto punto del uso seguro de máquinas es que las manejemos siempre con la mayor atención, concentración posible, y con los sentidos bien puestos en el trabajo, disminuyamos las posibles distracciones, disminuyamos otras cosas de nuestra mente por el tiempo en que estemos ocupando una máquina, sobre todo si son máquinas de alto riesgo, ¿no? Y un sexto elemento tiene que ver con lo que nos rodea, lo que encontramos en nuestro entorno cerca del trabajo con esta máquina, pensando en que este ambiente también posea condiciones más favorables para nuestro desempeño. Hablamos de los factores ambientales como de la unidad 3, pues, ¿no? La iluminación, la ventilación, el espacio disponible, el orden de las cosas, no existen elementos de peligro cercanos, por ejemplo, estamos usando una máquina que desprende chispas, que genera calor, no tengamos, por ejemplo, elementos inflamables próximos que pudieran incendiarse, no tengamos objetos apilados que de pronto de un momento a otro se nos puedan caer encima, que tengamos suficiente comodidad para movernos, para estar parados en una postura no forzada, tengamos suficiente iluminación para ver cómo está rindiendo la máquina en su funcionamiento, etcétera, ¿no? Ventilación, si la máquina libera humo al trabajar, o libera algún tipo de vapor al trabajar, que esto fuera ventilado, que esto fuera eliminado, no lo estemos inhalando, ¿no? Entonces pongamos, recuerdo los 6 puntos, o pongamos en mente más bien estos 6 puntos generales para utilizar máquinas de cualquier índole, ¿no? En algún caso tendrán más relevancia algún punto que otros para ciertas máquinas, ¿no? Pero todos tienen igual su grado de importancia. Estamos claros, es lo que justamente tenemos primando en esta unidad con respecto a la sección de máquinas. Entonces, si por el momento hay alguna duda, o también podemos ir avanzando a la segunda sección. Va a ser también muy similar, en la cual cubrimos las herramientas manuales o de mano. Tenemos un esquema similar de la máquina, pensando que las herramientas de mano son también sistemas un poco más sencillos, más simples, con algunas piezas o partes interconectadas entre sí y que utilizadas de cierta forma también nos dan un trabajo útil de golpe, corte, sujeción de partes, moldeado de piezas, los trabajos útiles similares a los que se realizaban con las máquinas, quizá en escalas o magnitudes más pequeñas, más simples, ¿no? Y que además existe una forma de energía particular que siempre es la misma para usar herramientas de mano. ¿Cuál será esa forma de energía que utilizan las herramientas de mano? Por favor, Javier, Emanuel, nos puedes colaborar con lo que fuera el tipo de energía que usan todas las herramientas de mano. Buenas noches, profesor. La electricidad, por ejemplo. No hay herramientas de mano que funcionen con electricidad. Son las máquinas.
No se me ocurre nada, ¿eh? No quieres esto, pero... ¿No te ocurre nada? Bueno, entonces esa es la chance para alguien más. Y la chance va para el siguiente, que es Javier Azucena. Bananito. Come bananito. La papa, ¿cómo va, Will? Ay. Javier Azucena. ¿Cuál es el tipo de energía que emplean las herramientas de mano? Todas las herramientas de mano usan la misma fuente de energía. Nuestra energía. Está bien, pero sería la fuerza humana y el esfuerzo muscular. Bien, John, Milton, gracias. Pero obviamente ya tenían sus participaciones. Bueno, Milton está recuperando. Así que está bien. Sí, como dicen los compañeros, es la fuerza motriz humana, el esfuerzo de distintos grupos musculares serán principalmente manos y brazos los que imprimen esa fuerza, aunque dependiendo del caso, algunas herramientas van a utilizar más grupos musculares funcionales, espalda y hombros. Digamos, por ejemplo, el caso de palas o de picotas, que su esfuerzo no se centra solo en las manos, ¿no? Sino que hay un tren superior, todo el tren superior del cuerpo se pone en esfuerzo, incluso la espalda también, ¿no? Y esto representa además un tipo de factor que en las máquinas dijimos que era menor o mínimo o a veces despreciable, que era el cansancio. Con las herramientas de mano sí empieza a figurar de forma mucho más notoria. A veces no tan fuerte, obviamente, pero empezamos a realizar un trabajo de forma repetitiva. Muchas veces, evidentemente, el esfuerzo muscular que estamos haciendo va a cansar. Por el ejemplo que estemos haciendo una función más o menos sencilla de hacer un corte de cable eléctrico con un alicate. No es un cable tan grueso, pero cortarlo nos toma un cierto esfuerzo con la presión de nuestra mano. Y quizá al primer corte no sintamos mucho cansancio, en el segundo tampoco, en el tercero tampoco, pero si fuera algo muy recurrente y muy constante, estamos toda una hora cortando cable con la mano, seguramente sí vamos a sentir que la mano empieza a agotarse, que empieza a calambrarse un poco, tiene que descansar cada cierto tiempo, ¿no? Si el esfuerzo fuera mayor, según el tipo de herramienta, ese cansancio va a ser obviamente más notorio. Es un punto, digamos, negativo más que puede estar relacionado con la herramienta. Un agotamiento en el momento del uso, ¿no? Aquí tenemos, bueno, una ilustración de varias herramientas muy comunes del campo automotriz, herramientas tanto de golpe como martillos, de sujeción o de corte como pinzas o alicates, las de sujeción o aflojamiento partes en forma de llaves, sean de bocas fijas, de bocas variables, llaves especiales, unas herramientas de corte como estilete o cuchillas, si le llamamos. A eso nos estamos refiriendo, ¿no? También vamos aquí a tratar de completar participaciones antes de que se nos vaya el tiempo. Johan, Claros, dinos un tipo de riesgo común asociado al manejo de herramientas de mano. ¿Qué tipo de problemas, de situaciones no deseadas podrían ocurrir al manejar herramientas de mano? Inge, perdón, no se ve la diapositiva. Profe, ¿cuál es su pregunta? Se ve la diapositiva. En primer lugar, la pregunta ahorita va para el Johan. Así que, la pregunta para Johan es riesgo común asociado al uso de herramientas de mano. Ahorita los riesgos están aquí en blanco, ¿no? No se ven. Anotarlos.
No tengo respuesta de Johan, así que tiene chance de responder. Otro que va a ser Henry Vladimir. Un riesgo común asociado al uso de herramientas de mano. Pueden ser algunas cosas similares a los de máquinas. Traten de pensar o recordar cuáles eran los de máquinas. Se había caído. Profe, la gata sería gatear, que esté seguro. A la gata la vamos a considerar un caso especial de máquina que también utiliza una fuerza motriz humana, pero que sí tiene mecanismos un poco más complejos. De todos modos, ahí está el riesgo del aplastamiento o estrujamiento, que será de las máquinas. Yo quiero que piensen, por ejemplo, en un riesgo con el uso de un martillo. Profe, ¿puedo responder? Ya tienes participación, Josué, para dar chance a otros, por favor, vamos a procurar que los que no han hecho. Ingeniero, ¿podría responder? En el caso de Henry también estamos sin una respuesta, así que vamos a pasar la batuta a Gustavo. Profesor, le escribí en el chat. Escribiste en el chat, a ver, ¿qué escribiste en el chat? Profe, ¿puedo participar? Perfecto, perfecto. Henry, ya estaba viendo que no estaba viendo el chat. Vamos a otro tipo de riesgos, los ha compartido en el chat por si acaso. Ahí Henry dijo golpes. Golpes con la herramienta. Profe, ¿puedo participar? A ver, otro, ¿quién está tratando de participar? Yo, profesor. Ampollas, profesor, ampollas en las manos, en los dedos, en las extremidades superiores. Ampollas. Ya, apoyaduras. ¿Alguna otra opción? De preferencia ahora Gustavo Juanca, que no tiene participación todavía en la noche. A ver si hay alguna otra. Elías, quemaduras, a ver, ¿qué herramienta de mano te puede quemar? No sé, puede ser irritación de la piel con alguna sustancia tóxica. ¿La herramienta te va a irritar? Tal vez el calor de alguna herramienta. O digamos, metal caliente. Metal caliente. ¿Qué herramienta de metal se calienta al trabajo? Profe, reflejo de luz, profe. Al instalar las luces no ve. El ojo friega. A ver, no sé si estamos muy claros en lo que estamos ahorita viendo. No sé, profe, la soldadura. La soldadura es una máquina, ¿no? Vamos con Gustavo, que tiene que ver con una respuesta. Carga muscular. Profe, yo los ojos. Me falta participación. Profe, te pueden salir calladuras o puedes también usar tus dedos y agarras mal una llave, ¿no? Ya listo, ahora te voy a poner participación. Sí, puede que hayan sobreesfuerzos en los que uno se lastime. Golpes y manos u otras partes del cuerpo, profe. Golpes ya está marcado. Agotamiento muscular, profe. Profe, una herida punzante. ¿Una herida qué? Punzante, o sea, por penetración tal vez. Heridas punzantes, Carga muscular. Que tal vez podría ser esguinces o desgarros por sobreesfuerzos. Ya sobreesfuerzos, poner ese. ¿Qué pasó?
se fue la imagen. Se nos fue la pantalla. Sobre esfuerzos. ¿Quién dijo sobre esfuerzos? ¿Me dije su nombre, por favor? Estaba viendo la participación de Edward Rodríguez, creo. Profe, yo igual le dije, no sé si me ha notado, soy Josué Peralta. Yo le dije, profe, 15 sobre esfuerzos, o podría ser tal vez desgarros, ¿no? Al manipular una llave, el martillo, algo así, ¿no? Pero si no es manipular de mala manera, Cortadura, ¿no? profe. Cortadura en la mano al cortar. Sí, Milton, muy bien. Profe, lesiones oculares por... Profe, raspones. Soldaduras. Puede ser. Lesiones oculares de Johan, muy bien. Cortadura, profe. Raspones, profe. Perfecto, ahí tenemos ya muchas. Lesiones Muchas oculares por las soldaduras que realizamos. Estamos bien, sí. Cortadura no al corte. Arnold. Ok, Arnold, sí, también te registré. Micrófonos, por favor. Micrófonos desconectamos, porfa, están generando distorsión en la clase. ¿Me escuchan todavía? Micrófonos, porfa. Paso 1, abrir la tapa del pegamento. Paso 2, hacer así hasta que salga el pegamento. ¿Tú va a tardar, no, Ángeles? Va a tardar máximo 1 hora. 3 doritos después. Parece moco de vaca. Casi no me acuerdo. Cuando el moco de vaca ya está aquí, tapamos el pegamento para que el jefecito no termine. Tenemos agua del inodoro porque si no es del inodoro... Los micrófonos, señores, los micrófonos. Esto vamos a ir descontando con descuentos también, por si acaso. En fin, de todo lo mencionado, gracias por los aportes de todos los participantes. Todas las ideas son acertadas en cuanto a los tipos de riesgos. Solamente nos falta mencionar que existe igual un conjunto de llamadas prácticas de seguridad con respecto al uso de las herramientas de mano, nuevamente pensando que tomando las mismas como un conjunto global y que nos preocupemos por, uno, seleccionar la herramienta adecuada al tipo de tarea que yo quiero realizar. Es decir, yo tengo que realizar una actividad o tarea de golpe, entonces elijo una herramienta creada, fabricada y diseñada para ejercer golpes, como lo puede ser un martillo o un mazo. Y no voy a utilizar otras herramientas que, si bien pudieran también golpear, no están diseñadas o creadas para golpear. La selección adecuada también implica que escojamos dentro del tipo de herramienta del tipo correcto, escojamos una adecuada en tamaño, forma, más adecuada a la situación, tamaño de piezas o otros detalles a tomarse en cuenta. Por ejemplo, si yo voy a hacer uso de un destornillador sobre un tipo específico de tornillo, distinguiré justamente si tengo que utilizar uno de cabeza plana, uno de cabeza de estrella o de otro tipo. Y también escogeré uno del tamaño más adecuado, que no sea, que sea largo y grande si necesito esa distancia al punto de la pieza. Uno más pequeño, más reducido de tamaño, más fino, de cabeza más pequeña, si es que la pieza también lo demanda de esa forma. En segundo lugar estará el velar por el uso correcto, las posturas o ángulo de aplicación de fuerza, ángulo de inclinación de la herramienta sobre el material,
la dirección del esfuerzo a realizar. Y también está que nos procuremos usar equipos de protección personal. Esto también va para lo que son las máquinas. El riesgo que hemos mencionado antes, y si algún equipo de protección puede ser una barrera a sufrir ese tipo de lesiones al momento de usar la herramienta. Recuerden que aunque nuestra tarea pueda ser muy breve, los equipos de protección personal son una necesidad para muchos casos. Si hablamos de mantenimiento, podemos pensar que las herramientas de mano no son muy susceptibles a ser arregladas cuando tienen ya algún tipo de defecto. Normalmente van a ser separadas del conjunto de herramientas operativas, en lo posible reemplazadas, sustituidas por otras. Debemos restringir lo más posible lo que fueran los arreglos de herramientas, sobre todo si son arreglos improvisados, ¿no? Hay gente que está con cinta adhesiva, están tratando de arreglar la herramienta a golpes, están intentando darle su forma original cuando ya se ha arreglado, cuando ya se ha deformado. Lo más recomendable es sustitución de herramientas ya malogradas. Y sobre todo no usar aquellas que ya están mal. Como en el caso de las máquinas, será importante que nuestros alrededores, entorno y ambiente sean lo más aptos y seguros en los factores de iluminación, espacio, orden, posición de objetos, la inexistencia de riesgos adicionales alrededor, ¿no? Que no sean sorpresas que de pronto nos vayan a lastimar. Tengamos las herramientas bien almacenadas, en orden, en tableros de herramientas o en cajas de herramientas, categorizadas por su tipo de herramienta, por su uso. Damos ese orden en el taller, no dejemos las herramientas tiradas en cualquier lugar. Podemos mantener esa costumbre de orden, para siempre disponer de las herramientas en buen estado y que sepamos dónde encontrarlas, además resguardadas de otras cosas que les pueden causar efectos nocivos como calor, exposición a sustancias peligrosas, el óxido, la luz del sol, que las pueden ir deteriorando más rápidamente. Y finalmente está el transporte, como las máquinas, a veces las máquinas pueden ser grandes y fijas, pero la mayoría de las herramientas de mano van a ser portables, a mano incluso, podemos llevar las herramientas o llevar varias herramientas, pero será esto bajo los criterios de transporte seguro, considerando, por ejemplo, llevar herramientas cajas de herramientas, etcétera. Esto con el fin entonces de que las herramientas sean portadas eficientemente y de forma segura de un punto a otro. Y me confirman que me están escuchando. Estamos ya al cierre casi de la lección. Sí, profesor, se escucha. Doctor Wilfredo me confirma que está logrando la grabación, que se está dando la grabación. Voy a asumir que la grabación está continuando de forma normal, porque estamos ya casi en el cierre de la actividad. En el código les decía, ¿no? Tenemos que concentrarnos por el momento en el manejo de esas 6 reglas generales, tanto para las máquinas como estas otras 6 prácticas
seguridad en lo que son las herramientas de mano. Sobre esa base es que se construye justamente ya un manejo mucho más específico, ¿no? De ya casos concretos, los que ya son detallados. Esto ni siquiera se incluyen tampoco tantos ejemplos en el texto para que no se extienda mucho, ¿no? el material de referencia, pero ahí ya se observa que para diferentes casos de herramientas o de máquinas se incluyen listados específicos de normas de seguridad propios de cada herramienta. Está ahí un listado de normas o de reglas a usarse para el uso del elevador, para el uso de un equipo de soldadura, no, a veces no está, del cargador de batería, de una esmeril. En el caso de las herramientas están detallados, por ejemplo, el uso de los alicates, el uso de llaves. Eso entonces obviamente cubrirlo acá en clase iba a ser un poco innecesario, es un poco de referencia extra como para chequearlo por cuenta propia, porque obviamente el mundo de las herramientas es muy amplio como para estar viendo caso por caso. Eso entonces queda como material de respaldo dentro de lo que es el material de lectura, ¿no? De las reglas generales del uso de máquinas y herramientas, un tema más de todo de concientización, es que damos por cerrada la charla del día. Hay actividades de plataforma, en este caso la actividad, hay dos actividades de plataforma para esta unidad. Un cuestionario que es muy breve, apenas tiene 5 preguntas, y una tareita más, que también tienen ambos su plazo hasta el... Yo siempre les sugeriría que sobre la marcha, tras concluir una unidad, traten a intentar resolver el cuestionario lo antes posible. Todavía van a estar muchas ideas frescas. Ven que los cuestionarios son muy fáciles y tienen 2 intentos por si de alguna forma la pena. La tarea sí ya la pueden ver con un poco más de calma porque hay que hacer algunas cosas adicionales. Los cuestionarios siempre traten de ir a la par del avance. Con eso damos por concluida la jornada del día. Si hay alguna consulta para realizar en un momento, también si hay otro tipo de consulta de sus situaciones de sus actividades, siempre por WhatsApp, de preferencia en mensajes privados. Tomo la lista referencial de asistencia tanto por su pasión, su buen ánimo en sus intervenciones, todo muy favorable para todos. Y será de mañana con un nuevo tema. Gracias, pues entonces continuamos nuestro avance el día de mañana. Nos vamos a tirar a todos y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches.